Yucatán te informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Como siempre, la atenta invitación a que se mantenga con nosotros, por supuesto, muy bien informado de todo lo que sucede en Yucatán. Quédese con nosotros en los próximos minutos para conocer las noticias que acontecen de nuestro estado. Nos acompaña, por supuesto, Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, por supuesto, buenas noches a todos ustedes que cada día nos sintonizan en este su espacio. Tele Yucatán te informa, ya sea a través de nuestra señal o también en las redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobierno del estado afirmó que Yucatán está preparado para albergar la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, en la cual participarán 27 laureados. En conferencia de prensa se explicó que es la primera vez que este evento se realiza en México y tendrá actividades culturales, artísticas, recreativas, entre otras, esto durante el mes de septiembre. Foros temáticos a cargo de reconocidas personalidades del medio artístico, gastronómico, periodístico y deportivo como Miguel Bosé, Diego Luna, Rafa Márquez y Paola Rojas, la asistencia de 27 laureados confirmados, eventos culturales y un concierto por la paz forman parte de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz que se realizará en Mérida. En rueda de prensa en la Ciudad de México, el gobernador Mauricio Vila Dosal presentó el programa de actividades que se realizará con motivo del encuentro del 19 al 22 de septiembre y pondrá a Yucatán en la mirada del mundo como referente de tranquilidad y cambio global. Se tiene confirmada la asistencia de 27 laureados, convirtiendo a Mérida junto con Bogotá en una de las sedes que más personalidades y organizaciones reconocidas reunió. Se realizarán foros y ponencias con los temas Las mujeres y la paz, el arte, la música y el deporte como constructores de paz, la importancia de las redes sociales en la construcción de paz, el combate del hambre, el periodismo y la construcción de la paz, entre otros. Como parte de los atractivos dirigidos a los más de 1,000 jóvenes de diversas partes del mundo, también se ofrecerán 9 laboratorios de paz, 44 talleres, un programa de periodismo y 7 conferencias con laureados, quienes compartirán sus experiencias con la juventud para que se conviertan en los principales embajadores de ese valor en el mundo. El 21 de septiembre se ofrecerá el concierto Yucatán for Peace, con la participación del activista Ricky Martin en el Monumento a la Patria. El espectáculo no representará ningún costo para el gobierno del estado, porque es resultado de la donación del cantante puertorriqueño en solidaridad con la cumbre. Tele Yucatán te informa. Este tema se lo habíamos platicado y por supuesto le hemos estado dando seguimiento. Se tratan de los perritos que andan en las zonas arqueológicas, sobre todo en Chichén Itzá. Este va a ser el plan de rescate y también las medidas que se tomarán, las cuales consistirán en 4 etapas. Vamos a ver los detalles. A fin de dar seguimiento a la operación Rescate Perritos de Cuculcán, el director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán, Mauricio Díaz Montalvo, recibió el plan integral que diseñaron las 4 agrupaciones protectoras de animales que apoyan esta iniciativa. En reunión en la Sala de Juntas de Cultura, los representantes de las agrupaciones hicieron la presentación correspondiente, que de acuerdo con los documentos que entregaron, el proyecto abarca 4 fases, que se desarrollarán de septiembre a diciembre de este año. Las fases son: la fase de la operación Rescate son 1. Reconocer las áreas de alimentación, hacer una lista de los perros para identificar cantidad, características físicas y de sociabilidad de los animales, promover un ambiente de confianza con estos para poder atraparlos, desparasitación y mejora en su calidad de alimentación y sensibilizar al personal del INAH sobre bienestar animal. 2. Capturar de manera segura y ética a los perros que habitan en la zona de Chichén Itzá. 3. Diagnosticar la condición física de cada animal a fin de darles el tratamiento adecuado en cada caso, clasificar a los animales según sus condiciones de salud y sociabilidad en adoptables o que se queden como huéspedes permanentes en Chichén Itzá. 4. Disminuir la población canina y felina en los alrededores de Chichén, promover la educación en la comunidad sobre la tenencia responsable y bienestar de los animales de compañía, promocionar a la zona como una comunidad socialmente responsable que incluye una política pública de salud comunitaria y programas de bienestar animal. Tele Yucatán te informa.
Y la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, recorrió las casas de la cultura de Tetis y Junucmá, ubicadas al poniente del estado. Esto previo al inicio de sus actividades del ciclo 2019-2020, que en conjunto atienden a más de 500 niñas, niños, jóvenes y adultos que asisten a los talleres para complementar su formación. El gobierno del estado, le comento, aplica el programa Cultura para Todos, cuyo objetivo es poner en operación los espacios por medio del trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los ayuntamientos. Y bien, a poco tiempo de iniciar las clases, las y los maestros se encuentran compartiendo estrategias en las diversas sesiones de consejos técnicos escolares, los cuales mejorarán su desempeño a lo largo de este nuevo ciclo escolar. Docentes de nivel básico afianzan sus conocimientos de la enseñanza por medio de sesiones de consejos técnicos escolares, que comenzaron el 12 pasado, con la exposición de contenidos didácticos para que apliquen acciones en la nueva escuela mexicana. Autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con base en el modelo de gestión regional, están al pendiente de las juntas de trabajo en las que se abordan temas prioritarios como elaboración de proyectos pedagógicos individuales para favorecer el crecimiento profesional, congruentes con el programa escolar de mejora continua. El acompañamiento inició a principios de agosto, desde la capacitación en cada una de las regiones, en las que tomó parte personal de supervisión y dirección de los colegios para enriquecer los espacios de reflexión. En la guía del Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva se detalla la importancia de identificar fortalezas y necesidades de cada plantel para lograr educación integral, plurilingüe, intercultural, equitativa, inclusiva, democrática y de excelencia, colocando al centro del alumnado, en especial a los más desfavorecidos. Teleyucatán te informa. ¿Y qué le parece si nos acompaña a la primera pausa? Al regreso, más información. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al correo medallabelisario-2019@senado.gov.mx. Fecha límite, 30 de agosto. Senado de la República. Cercanía y resultados. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Y el Hotel Costa Club del Ixtey con un excelente reporte de visitantes durante las vacaciones. Más de 2.600 huéspedes visitaron las instalaciones de ese espacio. El Hotel Costa Club del Ixtey cerrará el periodo vacacional de verano con la ocupación de más del 95%, que representa el incremento del 42% en comparación con 2018. Hemos recibido a 2.698 huéspedes y en el balneario hemos tenido 11.538 visitantes durante esta temporada vacacional del 2 de julio al 16 de agosto aproximadamente. El hotel cuenta con 56 habitaciones, cuya renta oscila entre los 1.120 y 2.100 pesos. Sin embargo, el costo para los derechohabientes es del 50% de la tarifa vigente. La de 1.120 tiene capacidad para 4 personas, tiene 2 camas individuales. Y la de 2.100, que queda en 1.050, esa tiene capacidad para 8 personas, tiene 2 camas matrimoniales y tiene hamaqueros para que se pueda acomodar ahí la gente. También tiene un pasadía durante el cual se pueden disfrutar de las instalaciones de 8 de la mañana a 20 horas. El pasadía tiene un costo de 250 pesos, los cuales el 50% es reembolsable en alimentos para consumir en el restaurante. Las instalaciones tienen un mini súper para comodidad de los huéspedes. Cuenta con un balneario que abre sus puertas a partir de las 8 de la mañana todos los días. También tenemos el acceso al balneario.
el acceso al balneario, el cual tiene un costo de 50 pesos y de 35 pesos para los derechohabientes. En el balneario tenemos un chapoteadero con acceso para los niños y tenemos los hamaqueros, tenemos el restaurante. El Costa Club tiene un centro de convenciones para bodas, 15 años o cualquier evento social. Incluso se ofrecen paquetes con hospedaje para los huéspedes. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora nos vamos a las costas de Progreso, en donde unas 20,000 familias recorrieron el malecón internacional de este puerto desde su apertura el 12 de julio pasado. Pudimos hablar sobre los atractivos que más llamaron su atención de algunas personas que lo visitaron. Vamos a escucharlos. Me gusta mucho que haya una ciclopista, porque pues vienen muchos y hacer ejercicio para caminar. Y los atractivos esos de la ballena, que está muy interesante para los niños y para nosotros que supimos de dónde cayó la ballena. Bueno, a mí, por ser de Progreso, me gustó mucho la ballena. ¿Qué fue lo que más le gustó? Donde está el carrusel y la parte del muelle. La ballena, los huesos de la ballena y el carrusel. Creo que la horca de reciclaje, yo sentí que fue algo muy interesante y pues bueno para el planeta. Pues el carrusel me pareció bonito, grande. ¿Algo que le haya gustado más? Todo sí, está muy bonito todo. Le platico que el malecón de 1.2 kilómetros cuenta con 25 atractivos, entre los que sobresalen una ciclopista, carrusel de 26 plazas, esculturas, entre otros. Si aún no ha recorrido, por supuesto, no duden en hacerlo. Y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida reporta muy buenas ventas para diferentes sectores empresariales durante las vacaciones. En muchos de los casos, las ventas incrementaron hasta en un 100%. El penúltimo fin de semana de las vacaciones de verano resultó concurrido en las playas yucatecas, con registros de restaurantes, hoteles, negocios de alimentos y bebidas con llenos totales, que ayudó a elevar la derrama económica de forma considerable e incrementar más del 20% las ventas de forma general. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Mérida, Michelle Salum Francis, indicó que los asociados reportan que el sábado y el domingo pasado fueron los días más activos en la costa yucateca, principalmente en Progreso. Negocios como restaurantes reportaron en su mayoría llenos, propiciando que sus ventas se incrementaran 100%, principalmente en platillos a bases de pescados y mariscos. Los negocios de bebidas alcohólicas en envase cerrado y tiendas de autoservicio obtuvieron excelentes ventas. Hoteles y casas en renta en las costas tuvieron gran demanda, situación que indica que la meta de lograr los 3.600 millones de pesos de derrama se alcanzará en el último fin de semana de vacaciones. Los últimos días del periodo vacacional de verano se espera que sean los más concurridos, tomando en cuenta que las familias superaron el gasto de la compra de útiles escolares, uniformes y calzado para el inicio de clases. Teleyucatán te informa. Y de las costas nos vamos a Umán, y es que con el fin de rescatar y de preservar la cultura, apoyando y brindando mayores oportunidades a los artistas locales para que puedan desarrollarse, así como rescatar los espacios públicos de Umán, próximamente se va a inaugurar este callejón romántico. El próximo 25 de agosto, con un festival en el que participarán artistas del municipio, serán inauguradas las obras de remodelación del Callejón Romántico en el municipio de Umán. Inauguraremos el Callejón Romántico, una remodelación que le hicimos y esperamos a todos. Vamos a contar con la presencia de grandes artistas, de artistas locales, pero sobre todo con la presencia del público umanense. Este callejón es una muestra de inculcar la cultura en el municipio e involucrar a su gente, recalcó el funcionario. Buscamos hacer de Umán un Umán cultural. Buscamos acercar a la gente, a los niños, a los jóvenes, a la cultura, a las diferentes expresiones de arte que existen en nuestra ciudad y que existen también en todo nuestro estado. Con imágenes de Joaquín Martínez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. El Bárbaro del Ritmo, el sonero mayor de Cuba, músicos yucatecos rendirán tributo a uno de los grandes cantantes y compositores cubanos.
El sábado se celebrarán los 100 años del nacimiento del ícono más importante de la música popular cubana, Benny Moré. Músicos yucatecos y cubanos preparan un homenaje al bárbaro del ritmo. Benny Moré además tuvo mucha relación con México. Él vino muchas veces a México con su orquesta. Fue muy querido en México también. El homenaje se efectuará el viernes y sábado a las 5 de la tarde en una conocida cantina del centro y contará con la participación de las agrupaciones Yajalcap, Cubao y La Siembra. La parte central, donde le vamos a dedicar ya un buen espacio a Benny Moré con las canciones que más dio a conocer. Dio a conocer, grabó muchísimos discos, de ahí escogimos un repertorio muy importante. Vamos a tocar Como Fue, Bonito y Sabroso, y también vamos a tocar ese tema que es muy representativo, que es el de Castellano, Qué bueno baila usted. No sé decirte cómo fue. Con imágenes de Luis Medina para Teleyucatán Te Informa, Mayra Vences. Comuníquese directamente con nosotros al 940-7600. Queremos escucharlo. Vamos a la pausa comercial, no se despegue, regresamos con más aquí en Teleyucatán Te Informa. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Si estás interesado en volar, despliega tus propias alas. El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares capacita a pilotos, sobrecargos y otras especialidades del sector aéreo. CIASA cumple con estándares internacionales de calidad, por lo que da vida a las nuevas generaciones de la aviación civil, aeropuertos y servicios auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y este próximo lunes inicia un curso escolar más y el Cobay se refresca con nueva imagen. Todo está listo para que el próximo 26 de agosto comience un nuevo ciclo escolar en los 72 planteles del Colegio de Bachilleres de Yucatán. Todo esto con las ganas de responder a las expectativas educativas, especialmente en el interior del estado, informó su titular, Marco Antonio Pasos Tec. Explicó que pronto se lanzará la nueva imagen del Cobay acorde a esa identidad que hoy buscan promover en sus estudiantes. Estamos ahorita ya con una nueva imagen, ya tenemos ahí en un nuevo logotipo que creemos nosotros que es muy refrescante. Vamos a usar esto como parte de la nueva identidad que queremos inculcar en Cobay. El Cobay se ha distinguido por su aportación a la educación de Yucatán y esto debe continuar, señaló el funcionario estatal. El Colegio de Bachilleres creo que ha tenido una función en el estado que es encomiable, que es de resaltar. He encontrado personal, colaboradores en general muy dispuestos, muy en la sintonía de aportar en el día a día el granito de arena que necesitamos para que la educación a ese nivel bachillerato sea de las mejores, no solo de Yucatán, sino también de la región. Con imágenes de Joaquín Martínez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa. Y es momento de presentar la entrevista con mi compañera, Livna Ojeda. Y mire, hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio el maestro Bernardo Cisneros Buenfil, y él es el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Livden, por la invitación.
Vamos a platicar de temas muy importantes, interesantes y sobre todo también traemos buenas noticias sobre el inicio de clases y por supuesto también de la oferta educativa que, como platicábamos, muchas mamás ya les urge que regresen los pequeños a las escuelas. Estoy seguro que ahorita que te están viendo tantas mamás están de acuerdo contigo, ya piden a gritos que sus hijos regresen a la rutina y por favor se disciplinen nuevamente. Tenemos muy buenas noticias en términos de nuevos alumnos. Tenemos 28,900 alumnos, lo que significa un récord histórico para el estado de Yucatán. Prácticamente se creció un 11% a diferencia de lo que sucedió en el ciclo escolar 2018-2019. Por lo tanto, estamos muy contentos con este crecimiento que debe de acabar significando un crecimiento total en la matrícula de un 7%. Estamos hablando de que el estado de Yucatán tendrá a más de 87,000 jóvenes en educación superior. Eso habla de la gran oferta educativa que tenemos aquí en Yucatán para todos aquellos jóvenes que están buscando dónde continuar sus estudios. Totalmente de acuerdo. Yucatán es un centro educativo regional. La verdad es que muchos jóvenes de todos los diferentes estados que rodean al estado de Yucatán vienen aquí por la oferta educativa y por la riqueza de la misma. Quiero decirte que dentro de las áreas de formación más importantes, sin duda, está la administración y negocios con un 22%, es decir, 1 de cada 5 estudiantes opta por la administración o los negocios. Tenemos después lo que son ciencias sociales y derecho con un 17% y después tenemos lo que son las ingenierías, la manufactura y la construcción con un 16%. En estos 3 campos formativos tenemos al 55% de las preferencias de los jóvenes estudiantes. Esto en cuanto a qué prefieren estudiar los jóvenes, pero hay otro aspecto también de vital importancia, es qué es lo que demanda la economía. En ese sentido también creo que tenemos buenas noticias porque tenemos un comparativo entre lo que estudian los jóvenes y un ejercicio que hicimos en un atlas de complejidad económica. Y lo que vemos es que en los principales campos de formación, los jóvenes que están pasando por los diferentes campos corresponden al número de demanda de empleo que se está proyectando para los siguientes años. Lo que quiere decir es que estamos generando los perfiles idóneos para las áreas en las que estamos trabajando. No quiere decir que tengamos todo resuelto, quiere decir que estamos por buen camino y por supuesto que tenemos muchas otras áreas de oportunidad en las cuales trabajar. Por ejemplo, tenemos temas de tecnologías de la información, tenemos temas de ingenierías en el que necesitamos que la mujer participe con un dinamismo mucho más marcado. Estos son temas que creo que debemos de atacar porque son oportunidades para que las mujeres sobresalgan en estos campos y sin duda alguna creo que en estos dos campos de formación van a haber muchas oportunidades de empleo, como es el caso de esta empresa Ochiyama que se logró atraer aquí, que invierte en el estado, que van a estar contratando a 1,600 personas en el próximo año y eso abre muchas oportunidades para ingenieros tanto industriales como mecatrónicos, como ingenieros químicos y sin duda alguna las oportunidades están allá. Pues para todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando en este momento, pues ahí quedó la recomendación del camino que hay que seguir. Y antes de elegir, por supuesto, una carrera y una escuela, hay aspectos que se deben tomar en consideración, precisamente como los requisitos, el REBOE. ¿Qué otras cosas son los jóvenes que tienen que poner mucha atención antes de elegir? Tienes toda la razón, yo aprovecharía para dos puntos muy importantes. Claro. El primero es que se informen, que sea una decisión informada. El tema de elegir cuál es la institución de educación superior en la que has decidido estudiar tiene que ser una decisión basada en información. Debes dedicarle el tiempo suficiente para que sepas qué es lo que ofrece, qué es el área de interés, qué es donde tú puedes crecer, que ves oportunidades. Y sin duda alguna creo que también necesitamos trabajar mucho con los jóvenes y pedirles ahorita que estamos arrancando este ciclo escolar 2019-2020, que por favor se establezcan ellos sus propias metas, que tengan objetivos. Uno no puede crecer si no sabe, ¿verdad?, hacia qué está apuntando y este es el momento adecuado para hacerlo. Pues yo lo que les diría, que sé que cuesta a veces trabajo decir cómo va a crecer uno en lo personal, pero que piensen en ese perfil profesional como una marca y
Pues la pregunta que les haría es, ¿qué van a hacer ustedes por su marca en este ciclo escolar? ¿Cómo la van a mejorar? ¿Cuáles son los espacios en los que ustedes pueden crecer? ¿Cuáles son esas áreas en las que tienen que trabajar? Perfecto, maestro. Grandes recomendaciones para todos los jóvenes que están a casi nada de regresar a la escuela. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. ¿Algo más que desee agregar? Pues libre nada más a todos recomendarles que cuando escojan a las instituciones, por favor revisen con mucha puntualidad que tengan un REBOE válido, ¿no? Porque es justamente ese sello con el que el gobierno del estado está seguro de que los programas son de calidad, los docentes están calificados y la infraestructura corresponde al reto. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, Lito. Momento de una pausa. Enseguida regresamos. En el CONALEP nos interesa tu futuro y las carreras técnicas son lo de hoy. Formamos profesionales técnico-bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Contamos con 308 planteles y ofrecemos 58 carreras, atendiendo a más de 300,000 alumnos de todo el país. Estamos comprometidos con la formación de técnicos y líderes de excelencia. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Está chido que hagas ejercicio, que brinques, entrenes y practiques algún deporte. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. De regreso con más información, y quienes sufren jaquecas saben perfectamente de lo que les voy a hablar, y mucho cuidado, ya que la migraña, sobre todo en su forma crónica, afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, lo cual incrementa la posibilidad de sufrir depresión, ansiedad, trastornos respiratorios y también riesgos cardiovasculares. La migraña es más que dolor de cabeza. Es la enfermedad que afecta al 12% de los mexicanos, cifra similar a la media mundial y padecimiento que aqueja a 1 de cada 3 mujeres del país, explicó la presidenta de la Asociación Nacional Mexicana de Cefalea y Migraña, Karina Vélez Jiménez. La migraña no tiene cura, pero hay tratamientos médicos que ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente. Pero algo muy importante es mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando un paciente acude con nosotros, lo que le decimos, tratamos de que no tenga que tenga expectativas realistas. Es decir, que sabemos que no vamos a curar su migraña, pero sí vamos a mejorar su calidad de vida, dando un tratamiento lo más específico, un tratamiento ya sea abortivo o agudo en el momento del dolor. Y cuando el paciente generalmente acude al médico es porque tiene varios episodios de dolor de cabeza. Entonces aquí ya se va a ser candidato a un tratamiento profiláctico o preventivo, que no va a curar, pero sí va a disminuir frecuencia, intensidad y duración de las crisis de migraña. La migraña afecta por más de 770 millones de pesos a la economía de los mexicanos al año por diversos motivos. El principal es el ausentismo laboral. Aunque no es una enfermedad mortal, el problema de salud repercute gravemente en el ser humano, principalmente en su estado de ánimo. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y una incidencia muy elevada de casos de cáncer cervicuterino en el estado, reportan especialistas del sector salud. También precisan que la detección oportuna es vital para salvar vidas. Desgraciadamente en Yucatán tenemos una incidencia muy elevada de casos de cáncer cervicuterino, porque no hay una cultura de esos estudios que permitan una detección oportuna, informó la presidenta de la Asociación Innovando por tu Salud, Hilda Ojeda Méndez.
Tenemos desgraciadamente una incidencia muy elevada de casos de cáncer cervicuterino en el estado. Es una cosa muy lamentable, puesto que es una enfermedad que podríamos detectar oportunamente, ya que la historia natural de la enfermedad nos da de 15 a 25 años para poder detectarla, ¿verdad? Esto se debe a muchas creencias y mitos que influyen de manera considerable en las mujeres para no efectuarse los estudios correspondientes. Muchas veces es el factor de idea de que hay creencias, hay estigmas, hay todavía el hecho de que no te debes de checar, ¿verdad? Porque pues no estás embarazada, no tienes por qué hacerte ninguna revisión. Y estas cuestiones nos van aumentando, además de todo lo genético, la comida, la obesidad, el sedentarismo, todo esto son factores que causan, ¿verdad? Además de la cuestión de herencia. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Profesionales de enfermería sobresalieron en la 5ª jornada de la investigación de enfermería de los hospitales regionales de alta especialidad Excelencia Médica al Servicio de México, al ganar el primer lugar en el concurso de carteles de categoría de anteproyecto de investigación. Rudy Rodríguez Rivera y Raquel Cama Herrera fueron los triunfadores con el trabajo denominado Eficacia del enjuague bucal con clorexina para la prevención de infecciones asociadas a la ventilación mecánica en la terapia intensiva. Raquel y Rudy contaron con el apoyo de la Facultad de Enfermería de la UADY. Se recepcionaron 51 trabajos de investigación en la modalidad de cartel. El hospital participó con 6 trabajos y con uno de ellos obtuvo este primer lugar. Y si nos acostumbramos a escuchar la música con un volumen alto, podemos perder audición con el tiempo, incluso llegando a la sordera permanente. Y esto porque estamos dañando el nervio auditivo dentro del oído. El abuso de los audífonos con volumen excesivo ocasionaría pérdida de la audición, advirtió la representante de la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo, que desde hace 3 décadas realiza acciones de detección y prevención de problemas de audición. Hace algunos años la audición se perdía por la edad. Hoy en AIPRODA hace 2 años que lanzamos una campaña de estudios en las universidades en las cuales hemos detectado cómo jóvenes a través del uso de estos famosos audífonos nos encontramos con pérdidas de adultos mayores en jóvenes de 25 años, de 30 años. Nos hemos dado cuenta que el uso indiscriminado de audífonos, de la exposición que tiene el joven a los lugares, a los antros, al ruido que existe en la ciudad, esto les provoca pérdida auditiva y ellos ni siquiera son conscientes de ello. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 100.000 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición por las prácticas inseguras de escucha, como es el caso del abuso de los auriculares. La asociación impartirá un taller gratuito de presbiacusia, es decir, la pérdida progresiva de audición asociada al envejecimiento, como parte de la conmemoración del adulto mayor, que efectuará la UADY el 28 próximo. Vamos a hablar acerca de por qué sucede, cuándo sucede, qué se puede hacer, cómo se puede manejar, en algunos casos cómo se puede prevenir de alguna manera. Se otorgarán cupones para realizar 20 audiometrías tonales gratuitas a los adultos mayores. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Pausa comercial y regresamos con la información en lengua maya. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y bien, ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaca. Yutzilaca, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ya segundo día y lloviendo. Lloviendo todavía ahorita en estos momentos aquí Sí, en Mérida, ¿no? Hay que cuidarse. Me dice, no ni pole que le cambie que su chico y el Teleyucatán te informa y ambalo can y ojelta Jesús igual que la. O acá el martes un calu quinilo uinar el agosto cuchuki tile pehla. Ojalá Chiluyucatán Mauricio Vila Dosal tu ojel Bichan tu lacle meyahilo cumbet biltung y Chile Matushanta tu winali septiembre oye. Y Chiluque mucho tan validos con tacpa al que las maco najal mi enos chin por la lucaba premio Nobel de la Paz. La 19 tak 22 de septiembre con Ucho Letie mucho tan malo hela que las paso a hola no con tal he visto un artista we. He visto Miguel Bosé, Diego Luna, Besa, Machu Barra, Ketlan, Barra Cachi, Rafael Márquez, Paola Rojas. 27 un tulu le marcha con tal un najalmo le tie pexi ligela y le imbegla tu cajil México saca holi vas me yahilo con betbi y chile mucho tambar ligela y este le mucho tambar con ucho we tu cajil hoya no u chic pahal uila lo nos lo mi Yucatán tak tan shel tush nos lo mi lo yo ol cap yo le con ucho le bajelo y este shan ya no chupe un mucho tambar le con kait no Ricky Martin we tu cajil hoy tu cuchil monumento a la patria y chilupe mucho tambar lo cabarran Yucatán por la paz. Kuyala kiliko sao hel bishane matu no tolti ojalá si Yucatán le kutale más kaya tu meletie kumanu pektil san yanta hetsek nakil tu lakal tu shilo ola tung matu no tol be bota be girulta kai we tu kahil hoa. La base san skol populo mola il miatil secretaria de la cultura y las artes Erika Millet Corona bintun tu kahil tetis yetel hunukma ucheila bishu binu mayah le kuchilo ukabal casas de la cultura de kapel kuchilo kelobo. Tetunshan no, tetu Javi 2019 tak 2020, Tzoktunshan mana 500 meheshi palal meheshi palal tanque le mor lo bayano nuguchuiniko kutak palote que gelas cambe se gustaba el telo y chilupe pexi lucaba cultura para todos vas cuashantale el ayuntamiento rano casa no je capto le cuchili lo beyate luz betale que gelas me yahilo este cambe sahilo utia mako tunshan no le lunes kutalo kahbal shock Mahach que yo momento la cal shock nalo ve vale he visto un chante tu much tu mola y el nahilo shock colegios de bachilleres 72 un peletón le cuchilo va le che lunes su to shock tu caten le 26 de agosto a ver saco elvi ujol popi le mola y lo que lo va Marco Antonio Pasos Tech y que las barro tunku chachit bitiola le kukahba le shoka no estaba ka hol bitumben esa hitun bishu uila le kobay shame kobay be yukaba le nahilo shokilo le nahilo shokela titsok habilos o kumana lo kwa chik pa tum bash malo bikutasi te lukansal tanque le mo bitsa ko helbil le tie maktu shahela usa ba che volta che yamba illa yetel el kohanil ukaba migrania bash le migrania ka waga shokuyala be yukaba tum le tie setenchiva pol kutsaya ti mako yo la helas balo te le bajelo 12% ti buka mako kahakbal México yanti ole kohanil hela ukaba migrania waka hosak siema que 12 un tulu kuchik pahal yanti le bahila biusikbalti Karina Vélez Jiménez mash holintik tunshan upe much kabil ukaba Asociación Mexicana de Encefalea y Migrania le encefaleo la be bishia la chantile chival polo helam bishu chik pahal le bahelo le batuna le migrania que alo minans akutialinte vale yantum bishak ma minans akutialinte ma tu pahtalu shul su yet katsaga chika shuluk tech bale yantung la basu patu sabati make yo la mutasik 70,000 ti mago helbo le masku bin tignal tsakia he le jetum tu hachta shanta kaha ke chiba politio yantung bisu ilal u yantal mak mo yantal talamilti matu 15 mak chembale pe bastu shankutasik e kasti mak beilo tumen yabach basu kutasik mo patu bima yama patu betik mak que helas bashiro beituno kabetu kalantu go mak shanti le balo heloba le bashan chiwadesh belati le akabil martesa waitu kahil hoitanu kasal ha batula tuso beilo kalanta bash sama wey mikil bash tu katene mi querida Eleni hay cuidarse de la lluvia y nos vemos mañana aquí de semana. Así es. Seguimos con la información y para conmemorar su primer año y de paso el Día del Adulto Mayor, la Universidad de los Adultos Mayores realizarán diversas actividades y también talleres en donde usted podrá participar.
La Universidad de los Adultos Mayores cumple un año y para conmemorar su primer aniversario en el marco del Día del Adulto Mayor, se llevarán a cabo una serie de actividades como talleres, conferencias, pruebas rápidas de detección, entre otras acciones, en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán el próximo 28 a partir de las 9:30 horas. Tenemos una conferencia a cargo de la doctora Gina Villagómez. Tenemos unos talleres que van a ser impartidos por la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo. Tenemos un taller que va a ser impartido también por la Fiscalía del Estado, con un tema muy interesante que se llama Edad con Dignidad y que va a ser impartido por el Departamento de Prevención de la Fiscalía General del Estado. Tenemos también otro taller denominado Sensibilización para la detección oportuna del cáncer de mama. A través de las facultades de Odontología, Medicina y Química, se ofertarán servicios odontológicos, se realizarán mediciones de peso y talla, entre otros servicios. El Club Rotario Mérida Itzáes aplicará pruebas de detección de hepatitis C, una enfermedad asintomática que puede ser mortal. Durante el evento, también se invitará a los asistentes que deseen cursar alguno de los 29 talleres que imparte la Universidad para Adultos a que se inscriban. El periodo de registro concluye el día 30 y los cursos inician el 2 de septiembre. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y hoy también tenemos los pronósticos del tiempo. Para este día, un sistema de baja presión extenderá su vaguada sobre la península de Yucatán en combinación con el aporte de humedad asociada a una nueva onda tropical sobre el Golfo de Honduras, mantendrán la probabilidad para chubascos con tormentas fuertes en el centro, sur y noroeste del estado. Las temperaturas se mantendrán en el rango de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de este-sureste cambiando al noreste de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas superiores a 50 kilómetros por hora en costas y en zonas de tormenta. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 36 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Con estos temas, con esta información nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Teleyucatán te informa. Mañana los esperamos a las 8 de la noche con más de lo que sucede en el estado. Loni, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, ¿qué tal? Excelente noche y nos vemos mañana. Por supuesto, ustedes los dejamos con la información deportiva, con los mejores, con Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Hace un año confiaste en que juntos lograríamos un futuro seguro para Mérida. Con tu participación estamos cumpliendo. Trabajamos para crear mejores oportunidades para todos los meridanos, para seguir siendo la ciudad más segura del país, para consolidarnos como la capital cultural de México y convertirnos en una ciudad más verde. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
En la tiendita de Don Pishku venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pishkulín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por seguir con nosotros. Ya listos aquí en Deportes Tele Yucatán con toda la información deportiva de este martes. Vamos a platicarles, pues bueno, de las artes marciales, de el taekwondo, y es que regresó Sergio Despaciaux, policía federal, quien participó en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos allá en China. Y recuerda usted, obtuvo la medalla de plata. También les vamos a platicar del atletismo, y es que se presentó esta mañana la 7ª edición de la carrera Teletón, la del CRIT Yucatán. Esta va a ser el domingo 29 de septiembre. En más temas, pero ahora del béisbol, pues bueno, los Leones de Yucatán, serie importante en Puebla y en Guanajuato, buscando amarrar su pase a playoff, y también la inauguración de lo que fue la Liga Yucatán y su campeonato número 98 hace unos días. Todo esto y más le tendremos esta noche. Quédese con nosotros. Les recuerdo nuestras vías de comunicación: el teléfono 940-7600, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Bueno, y ahora sí, entremos en materia, como le platiqué al inicio del programa, de las artes marciales, del taekwondo en específico. Regresó esta mañana Sergio Despaciaux Vergara. Recuerda usted que estuvo en los Juegos Mundiales allá en China. Él obtuvo la medalla de plata en el taekwondo. Llegó esta mañana, platicamos con él y esto fue lo que nos dijo. Contento y orgulloso, portando su medalla de plata, regresó de China Sergio Despaciaux Vergara, quien compitió en la disciplina de taekwondo en los pasados Juegos Mundiales de Policías y Bomberos. Realmente fue una competencia muy dura, no lo esperé así. Se nos fue la medalla de oro y se nos fue por errores, pero la competencia, realmente el nivel de competencia fue altísimo. No se esperaba que fuera tanto el nivel. Es un nivel donde compitieron, donde hubo competidores, hubo un competidor olímpico, hubo competidores panamericanos que acaban de competir allá y son policías también en su caso, o militares. En el caso de China, pues compitieron militares también. Y pues feliz, contento, ¿verdad? Llevé, yo creo que al mejor equipo. El mejor equipo era mi familia. Entrevistado en el aeropuerto de esta ciudad, el también inspector de la Policía Federal aseguró que tuvo 4 combates antes de llegar a la final, la cual disputó contra un español. Y aunque se quedó en la orilla por la medalla de oro, ahora trabajará para ir a los Juegos Latinoamericanos. ¿Qué sigue ahorita? Pues ganar, ir al latinoamericano, ¿no? En el 2017 me tocó competir en el latinoamericano y tuve medalla de oro. Fue el motivo por el cual fui invitado a estos Juegos. Ahora en México, en la Ciudad de México. Va a ser difícil porque va a haber mucho más competidor nacional. En este caso es lo que la Federación Mexicana de Taekwondo checa, ¿no? Verifica quiénes son, y ya de ahí ya escogerá él a los que van. Tengo la ventaja de que ya soy seleccionado nacional, ¿verdad? Dimos resultados, las 5 personas, los 5 compañeros de diferentes partes de la República que tuvieron medalla. Sergio Despaciaux representó a México, avalado por la Federación Mexicana de Taekwondo. En total, en estos Juegos, la delegación azteca cosechó 5 preseas, de las cuales una fue de oro, 2 de plata y 2 más de bronce. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablarles del atletismo, y es que esta mañana también se presentó lo que va a ser la 7ª edición de la carrera y caminata del CRIT Teletón Yucatán.
Se presentó esta mañana la 7ª edición de la tradicional carrera y caminata del CRIT Teletón Yucatán, la cual se realizará el domingo 29 de septiembre y para la que se espera a poco más de 1,200 participantes. La carrera va a ser de 10 kilómetros en esta ocasión para celebrar el 10º aniversario. Tenemos abastecimientos cada 2 kilómetros como siempre, porque es algo importante, más ahora que se siente mucho el calor, ¿no? Nos movimos, va a ser el 29 de septiembre, regularmente era en el mes de octubre, ahora va a ser el domingo 29 de septiembre. Y pues tenemos todas las categorías, categoría libre, que es hasta 29 años, submaster, que es de 30 a 39, máster, que es de 40 a 49, veteranos de 50 a 59 y veteranos plus de 60 y mayores. También tenemos una caminata participativa, familiar, pueden ir acompañados de los niños, y en la carrera de 10 kilómetros tenemos una categoría que es la de patines sobre ruedas, que es una categoría promocional. Además de fomentar el deporte, en esta competencia también se apoya al CRIT Yucatán a través de diferentes programas, como informó Yardiel Quintal Delgado, director general de Fundación Teletón. Sí, tiene 3 objetivos, es cuida el planeta, cuida tu salud y cuida a los niños y ejercita el corazón con nuestros niños con discapacidad. Esos serían los objetivos. Invitar a toda la sociedad a que participen, a que se sumen, a que este es su centro, vengan a conocerlo, participen y sean parte de este gran movimiento. Además de la carrera, que constará de 10 kilómetros, y la caminata, que será de 5, los organizadores manifestaron que se incluirá una competencia de patinaje de velocidad únicamente para las categorías juveniles. Vámonos al béisbol, y es que los Leones de Yucatán tendrán una visita importante. Irán primero el hermano Cerdán allá en Puebla visitando a los Pericos y posteriormente a Guanajuato para visitar a los Bravos de León. Series importantes, series cruciales para el conjunto melenudo, que sigue buscando, pues bueno, asegurar ya su pase a los playoffs. En busca de asegurar su pase a los playoffs en la presente campaña, los Leones de Yucatán, actuales líderes de la zona sur, tendrán esta semana series claves cuando visiten a partir de este martes a los Pericos de Puebla y posteriormente el fin de semana viajar a Guanajuato para medirse contra los Bravos de León. Yucatán tendrá como principal objetivo sumar el mayor número de triunfos para alcanzar el boleto directo a la postemporada. Su primer sinodal serán los Pericos, a quienes la semana anterior barrieron en el Parque Cuculcán. Las Fieras mantienen récord de 31 ganados y 18 perdidos. Además, tienen a 3 de los 4 mejores lanzadores de la Liga Mexicana, como son César Valdés, Joaner Negrín y José Samayoa. Además, a la ofensiva destacan Luis Juárez con 103 hits, 58 carreras impulsadas y 10 cuadrangulares, para un promedio de bateo de .319, así como Sebastián Valle, que ya tiene 63 producciones y 10 bambinazos. Este martes el duelo monticular del primer choque será entre Joaner Negrín, con marca de 12 victorias y 5 derrotas, y enfrentará a Brandon Compton. Bueno, y en más del rey de los deportes, pero en la categoría amateur, se inauguró el campeonato número 98 de la Liga Yucatán, un total de 144 equipos los que estuvieron presentes, y bueno, también otros que estuvieron presentes fueron algunos de los jugadores de los Leones de Yucatán que engalanaron esta inauguración. Con la participación de 144 equipos, se inauguró la edición número 98 de la Liga Infantil y Juvenil Yucatán de Béisbol, evento que estuvo engalanado con la presencia de algunos jugadores de los Leones de Yucatán, quienes asistieron como los invitados especiales. Leonel, el Coronel y la Porra Esmeralda llevaron la alegría saludando a los equipos desde la categoría de T-Ball hasta la de 15-17 años, y quienes aprovecharon el momento para convivir con los jugadores selváticos, tomarse fotografías y recibir autógrafos. Algunos de los integrantes de las Fieras que estuvieron presentes fueron Juan José Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración, y los jugadores Luis Felipe Juárez, Humberto Sosa, Walter Ibarra, Alan López y Francisco Hernández, además de los coaches Oswaldo Morejón y Carlos Sivers.
El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo de Arellano Hernández, quien tuvo como receptor a Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, y como bateador a Jesús Aguilar y Aguilar, representante del ayuntamiento. Pues la información deportiva que tuvimos este martes, gracias por su preferencia, gracias por seguir con nosotros. Lo invito mañana a que nos sintonice con más en Deportes Tele Yucatán. Que tenga hoy una excelente noche. Nos vemos mañana. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. Rey, las botanas que se antojan. Pollo y huevo crío, naturalmente fresco. Y una grabación original de Filma Producciones presenta.